En la luz menguante de una fría tarde de octubre, la silueta de la mansión Blackwood se alza severa contra el cielo oscureciente. Su arquitectura victoriana, antaño grandiosa e imponente, ahora parece encorvarse bajo el peso de décadas de abandono. La cámara recorre lentamente los terrenos descuidados, capturando las rejas de hierro retorcidas y los querubines de piedra desmoronados que alguna vez dieron la bienvenida a los visitantes con sus sonrisas congeladas. La toma aérea desciende gradualmente, moviéndose entre ramas de árboles esqueléticos, cuyas hojas hace tiempo que se rindieron a los vientos otoñales que susurran por la propiedad como un aliento fantasmal. La cámara se detiene en un pequeño letrero desgastado, parcialmente cubierto por hiedra. Casa Winslow para niños, establecida en 1897. Un cuervo se posa en la parte superior del letrero. Sus ojos de obsidiana parecen mirar directamente a la lente antes de alzar el vuelo nuevamente, dirigiendo nuestra mirada hacia las ventanas rotas de la mansión. Ojos oscuros observando desde un rostro olvidado. Una voz femenina suave comienza a narrar. Su tono es mesurado, pero teñido de una inquietud subyacente que parece coincidir perfectamente con las imágenes inquietantes. La historia de la familia Winslow y su cadena de orfanatos comienza como muchos relatos de aparente filantropía de la Edad Dorada de América. Una familia industrialista adinerada, enriquecida por la bonanza ferroviaria, decide devolver a la sociedad proporcionando hogares para los niños más vulnerables del país. Pero bajo esta fachada de caridad yace uno de los misterios sin resolver más perturbadores del siglo XX temprano. Un misterio que ha permanecido enterrado durante más de 100 años, como tantas de sus víctimas. La imagen cambia a fotografías en tono sepia de una familia de aspecto distinguido, reunida en los escalones de una mansión. Un hombre alto y austero con un grueso bigote está en el centro, su postura recta como militar, con una mano descansando posesivamente sobre el hombro de una mujer sentada frente a él. Su belleza es evidente incluso a través de la rigidez formal de la fotografía victoriana. Pómulos altos, ojos claros que parecen guardar secretos, y una boca que no corresponde del todo con la sonrisa recatada esperada de la época. 3 niños en atuendos formales están dispuestos a su alrededor como piezas de ajedrez en un tablero controlado por manos invisibles. Theodore Winslow construyó su fortuna en acero y ferrocarriles durante la rápida industrialización de América. La narradora continúa mientras aparecen en pantalla documentos que muestran certificados de acciones y recortes de periódicos sobre expansiones ferroviarias. Nacido en 1855 de medios modestos, Winslow mostró un talento casi sobrenatural para identificar oportunidades de negocio. Durante el pánico económico de 1873, mientras otros inversores retrocedían, él adquirió acerías en dificultades a fracciones de su valor. Cuando la economía se recuperó, sus propiedades lo posicionaron perfectamente para capitalizar el auge ferroviario que transformaría América. La pantalla se llena con imágenes de archivo de locomotoras de vapor y trabajadores colocando vías a través de vastos paisajes. La manifestación física del destino manifiesto de América, plasmado en hierro y sudor. Para 1895, Theodore era uno de los hombres más ricos de Nueva Inglaterra, con una fortuna personal que valdría miles de millones en el dinero de hoy. Un hombre que comenzó con nada había ascendido a las filas de los Rockefeller, Carnegie y Vanderbilt, la nueva aristocracia de América, construida no en linajes, sino en industria y ambición despiadada. La imagen transita a un retrato de Eleanor Winslow, la misma mujer de la fotografía familiar, pero capturada sola, su mirada directa e inquietante en su intensidad. Su esposa Eleanor provenía de un mundo completamente diferente. Nacida como Eleanor Blackwood, era la última descendiente de una de las familias más antiguas de Boston, un linaje que se remontaba al Mayflower, pero cuya fortuna
había menguado con las generaciones. Su matrimonio, en 1879, representó la clásica fusión americana de prestigio del viejo mundo y riqueza del nuevo mundo. Mientras Theodore construía su imperio, Eleanor se estableció como una mujer de intelecto e intereses inusuales. Era conocida por su conciencia social, algo inusual entre la élite de la época, pero también por su fascinación con las ciencias emergentes del desarrollo humano y la herencia. La pantalla muestra el retrato de Eleanor, junto a fotografías de ella asistiendo a conferencias científicas y demostraciones médicas. Una mujer en elegante vestido victoriano, que de alguna manera no parecía fuera de lugar entre hombres con túnicas académicas. La cámara se acerca lentamente al rostro de Eleanor Winslow. A pesar de la rigidez formal de la fotografía victoriana, hay algo en sus ojos, una cierta intensidad que parece atravesar las décadas, desafiando al espectador a entender qué la motivaba. No parece un monstruo, y esa es quizás la revelación más perturbadora, que alguien que parece tan normal, tan humano, pudiera orquestar lo que estaba por venir. Lo que siguió fue sin precedentes en escala. La narradora continúa mientras la pantalla muestra un mapa del noreste de Estados Unidos. Alfileres aparecen uno por uno, marcando las ubicaciones de cada nuevo orfanato. Durante los siguientes 15 años, la Fundación Caritativa Winslow establecería 12 orfanatos en Nueva Inglaterra y los estados del Atlántico Medio. Desde Maine hasta Maryland, el nombre Winslow se convirtió en sinónimo de cuidado progresista para niños huérfanos. La cámara recorre dibujos arquitectónicos y fotografías de construcción que muestran la edificación de cada institución, estructuras imponentes de ladrillo y piedra que se alzan desde terrenos despejados, con cientos de trabajadores moviéndose sobre andamios. La fortuna de los Winslow, hecha manifiesta en mortero y piedra. Cada instalación estaba lujosamente financiada, arquitectónicamente impresionante y dotada de profesionales seleccionados personalmente por los Winslow. A diferencia de los orfanatos estatales superpoblados y mal financiados de la época, los hogares Winslow contaban con habitaciones privadas, plomería moderna, iluminación eléctrica e instalaciones educativas que rivalizaban con las mejores escuelas privadas. Los periódicos de la época elogiaban la generosidad de la familia, presentándolos como ejemplos de cómo debería comportarse la nueva clase rica de América. El contraste con otras instituciones de cuidado infantil de la época no podía ser más sorprendente. Dice una nueva experta que aparece en pantalla, identificada como la doctora Amelia Richardson, historiadora del bienestar social americano. Esta era una era antes de las leyes de trabajo infantil, antes de regulaciones significativas para orfanatos, explica la doctora Richardson, sentada en una oficina llena de libros. Muchas instituciones de la época eran poco más que casas de trabajo donde se esperaba que niños tan pequeños como 6 años contribuyeran con su trabajo. Tasas de mortalidad de entre 30 y 40% no eran inusuales debido a enfermedades, desnutrición y negligencia. En este contexto, los orfanatos Winslow parecían un paraíso. Los niños estaban bien alimentados, bien alojados, educados y aparentemente saludables. La pantalla se llena con titulares de periódicos de principios del siglo XX. Winslow abre su 6º hogar para niños huérfanos. La caridad del millonario transforma vidas. Eleanor Winslow, el ángel de la misericordia de América. La cobertura de prensa era brillante, casi reverente. La doctora Richardson continúa. Los Winslow eran maestros en controlar su imagen pública. Invitaban regularmente a periodistas a recorrer sus instalaciones, siempre visitas cuidadosamente coreografiadas a áreas específicas, siempre destacando al mismo grupo de niños saludables y elocuentes que hablaban maravillas de su trato. En retrospectiva, podemos ver que estos eran esencialmente orfanatos de exhibición que mostraban una falsa realidad que ocultaba la verdad de lo que ocurría en áreas que los visitantes nunca veían. Pero detrás de estos titulares brillantes acechaba una realidad perturbadora que no saldría a la luz hasta décadas después.
La voz de la narradora se torna más sombría, mientras la música cambia a una tonalidad menor. Entre 1897 y 1912, los registros indican que más de 3.000 niños pasaron por las puertas de los orfanatos Winslow. Provenían de todos los orígenes: niños huérfanos por accidentes industriales, por enfermedades, por pobreza, niños entregados por padres desesperados durante crisis económicas, niños inmigrantes cuyos padres murieron durante el viaje a América o poco después de llegar. La pantalla muestra fotografías de ingreso, fila tras fila de rostros jóvenes y solemnes, cada uno con un número prendido a su ropa, sus expresiones variando entre miedo, resignación y desafío. De esos 3.000 niños, continúa la narradora, su voz ahora apenas un susurro. No se puede rastrear definitivamente a un solo uno después de entrar en el sistema. La música cambia, volviéndose tensa y discordante mientras la pantalla se congela en los rostros de los niños. Cada fotografía se desvanece lentamente a negro, una por una, hasta que la pantalla está oscura. Sin registros de adopción, sin certificados de defunción, sin entradas en censos, sin licencias de matrimonio, sin registros de servicio militar, sin escrituras de propiedad, nada. Es como si estos 3.000 niños simplemente se hubieran desvanecido. La oscuridad da paso a una toma moderna de una mujer anciana sentada en una sala de estar cómoda, rodeada de libros, papeles y una computadora portátil. El cabello plateado enmarca un rostro surcado por la edad, pero animado por inteligencia e intensidad. Un subtítulo la identifica como la doctora Margaret Holbrook, historiadora, autora de Los desaparecidos de América, el misterio de los orfanatos Winslow. La magnitud de esta desaparición es lo que la hace tan extraordinaria, explica la doctora Holbrook, inclinándose hacia adelante con intensidad. No estamos hablando de algunos registros perdidos o errores administrativos. No estamos hablando de niños que cayeron por las grietas administrativas o que cambiaron sus nombres y no pudieron ser rastreados. Estamos hablando de miles de niños que entraron en estas instituciones y luego desaparecieron completamente del registro histórico. Se levanta y camina hacia una pared cubierta de fotografías y documentos. Su investigación expuesta en una red visual de conexiones y preguntas. He pasado 30 años estudiando desapariciones históricas y eventos inexplicables, continúa, señalando la pared. El paralelo más cercano podría ser la colonia perdida de Roanoke, pero eso involucró solo a unas 115 personas. Nada de esta escala ha sido documentado antes o después en la historia americana, y lo que lo hace aún más notable es cuán completamente estas desapariciones fueron ocultadas de la conciencia pública durante más de un siglo. La doctora Holbrook toma una fotografía de un niño pequeño, quizás de 7 u 8 años, vestido con ropa de principios del siglo XX. Este es Robert Campbell, admitido en el hogar Winslow en Portland, Maine, en 1902. Quedó huérfano después de que sus padres murieran en un incendio de fábrica. Los registros de ingresos señalan que estaba en excelente salud. Obtuvo puntajes por encima del promedio en evaluaciones educativas y fue descrito como de buen carácter y obediente. 6 meses después de que se tomara esta fotografía, se registró que había sido transferido a otra instalación para una educación especializada, una anotación común en los registros Winslow. No se puede verificar dicha transferencia. No existe ningún registro adicional de Robert Campbell en ningún lugar. Reemplaza la fotografía y toma otra. Una adolescente con ojos serios, Catherine Donau, de 14 años, admitida en 1905. Sus padres murieron de tuberculosis, destacada como excepcionalmente inteligente y adecuada para estudios avanzados. Desapareció 8 semanas después de su ingreso. Alice Jenkins, de 6 años, admitida en 1908, continúa. Cada fotografía representa otro niño perdido, otra vida borrada de la historia. La escena transita a una biblioteca de un pequeño pueblo donde un hombre de mediana edad con gafas
maneja cuidadosamente libros de registros encuadernados en cuero en una sala con control de temperatura. El espacio está lleno de archivadores y cajas de archivo, un repositorio de historia local preservado con evidente cuidado. James Porter, Sociedad Histórica de Millfield. El subtítulo lo identifica mientras levanta la vista de su trabajo. Lo que hace este caso tan frustrante es lo meticulosa que fue la documentación inicial, dice Porter, pasando páginas de entradas manuscritas ordenadas. Cada niño que ingresaba a un orfanato Winslow era fotografiado, medido y tenía sus detalles biográficos registrados con un detalle extraordinario. Sus nombres, lugares de nacimiento, circunstancias de su orfandad, historias médicas, evaluaciones educativas. Todo preservado con un cuidado notable. Señala entradas específicas, escritura precisa que documenta alturas, pesos, registros de vacunación, exámenes dentales, incluso medidas craneales, junto a las historias personales de cada niño. El nivel de detalle va mucho más allá de lo que era práctica estándar para los orfanatos de la época. Continúa. Se asemeja más a una documentación científica que a un registro de bienestar social. A cada niño se le asignaba un número de identificación único que lo seguía a través del sistema. Eran examinados y evaluados regularmente con notas detalladas sobre su desarrollo físico y mental. Y luego, nada. Ningún registro de a dónde fueron después. Porter cierra cuidadosamente el libro y se quita las gafas, puliéndolas pensativamente antes de continuar. En circunstancias normales, habría registros de alta, adopciones, transferencias a otras instituciones, colocaciones laborales para niños mayores o certificados de defunción para aquellos que sucumbían a enfermedades. Cada niño tendría un resultado documentado. Pero en el sistema Winslow, estos registros simplemente se detienen. Es como si crearan este elaborado sistema para rastrear a estos niños con algún propósito distinto a su bienestar. Y una vez que ese propósito se cumplía, los niños dejaban de importar. La cámara recorre filas de estos registros de ingreso, cada uno con fotografías y detalles personales de niños desde la infancia hasta la adolescencia. Página tras página de vidas documentadas y luego abandonadas. El misterio podría haber permanecido enterrado para siempre si no fuera por la búsqueda determinada de una genealogista por su bisabuelo en 2010. La narradora continúa. Catherine Reeves estaba trazando su historia familiar cuando descubrió que su bisabuelo, William Reeves, había sido colocado en el hogar Winslow para niños en Filadelfia en 1903 a la edad de 7 años. Pero a pesar de una búsqueda exhaustiva, no pudo encontrar ningún registro de lo que le sucedió después de su ingreso. Esto la llevó a conectarse con otros genealogistas e historiadores que pronto descubrieron el mismo patrón en los 12 orfanatos Winslow. La escena cambia a una mujer de mediana edad con cabello castaño rojizo sentada frente a una computadora, rodeada de fotografías y documentos familiares. Catherine Reeves, genealogista. El subtítulo la identifica. Solo quería saber qué le pasó a mi bisabuelo, dice, su voz cargada de emoción. Nunca esperé descubrir algo de esta magnitud. Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que cada niño que entraba en estos orfanatos simplemente desaparecía del registro. Desafía toda explicación. La pantalla transita para mostrar un mapa del noreste de Estados Unidos con 12 puntos iluminados que indican las ubicaciones de los orfanatos Winslow, desde Maine hasta Maryland. Para entender este misterio, necesitamos examinar más de cerca a la familia Winslow. La narradora continúa. Theodore y Eleanor tuvieron 3 hijos. Frederick, el mayor, nacido en 1880. Victoria, nacida en 1883, y Charles, el menor, nacido en 1885. Retratos formales de cada hijo aparecen en pantalla mientras se les menciona. Según todos los relatos,
Fueron criados con un privilegio extraordinario, educados por tutores privados antes de asistir a universidades prestigiosas. Frederick estudió en Harvard, Victoria en Radcliffe, una de las pocas instituciones que ofrecían educación superior a mujeres en ese momento, y Charles en Yale. Estaban siendo preparados para asumir no solo los intereses comerciales de la familia, sino también su fundación caritativa. La escena cambia a otro historiador, un hombre más joven de pie frente a un imponente edificio universitario. Dr. Robert Chen, profesor de Historia Americana, Universidad de Harvard, dice el subtítulo: lo que es particularmente interesante sobre los hijos Winslow es cómo abrazaron completamente la misión filantrópica de sus padres. El Dr. Chen explica: en una era en la que muchos herederos ricos eran conocidos principalmente por su extravagancia y escapadas sociales, los jóvenes Winslow estaban activamente involucrados en los orfanatos. Hay numerosos relatos de ellos visitando las instituciones, supervisando operaciones, incluso entrevistando personalmente a posibles empleados. Esto no era caridad a distancia. La cámara recorre fotografías que muestran a jóvenes adultos bien vestidos, presumiblemente los hijos Winslow, interactuando con grupos de huérfanos en entornos formales. La primera pista de que algo podría estar mal vino en 1908. La narradora continúa mientras la escena cambia para mostrar un recorte de periódico amarillento. Un médico local en Baltimore, cerca del sitio de uno de los orfanatos, escribió una carta al Departamento de Salud expresando preocupación por el número de niños que, según le informaron, habían muerto de tuberculosis en el hogar Winslow. El doctor James Morrison solicitó una inspección, señalando que la tasa de mortalidad reportada parecía inusualmente alta. La cámara se acerca a un párrafo de la carta. Habiendo sido informado de no menos de 14 muertes solo en el último mes, una cifra que me parece estadísticamente improbable, incluso considerando la epidemia actual. Lo que pasó después estableció un patrón que se repetiría cada vez que surgían preguntas sobre los orfanatos Winslow. Dentro de las 2 semanas posteriores al envío de su carta, el Dr. Morrison recibió una visita de Charles Winslow en persona, acompañado por 2 representantes del Departamento de Salud de Baltimore. Le presentaron registros médicos detallados que documentaban cada caso, completos con certificados de defunción firmados por el médico residente del orfanato, el Dr. Edwin Porter. La pantalla muestra réplicas de estos registros médicos y certificados de defunción, todos con la misma firma del médico. El Dr. Morrison informó posteriormente estar satisfecho con la explicación, incluso impresionado por la minuciosidad de los protocolos médicos del orfanato. Retiró su queja. La cámara regresa a la doctora Holbrook en su sala de estar. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente extrañas, dice, sacudiendo ligeramente la cabeza. Porque cuando mi equipo de investigación intentó localizar los registros de entierro o certificados de defunción de estos niños en los archivos del estado de Maryland, simplemente no estaban allí. Las copias mostradas al Dr. Morrison nunca fueron presentadas oficialmente al Estado. Y el Dr. Edwin Porter, el médico que supuestamente firmó estos certificados, no encontramos ningún registro de que tal doctor estuviera autorizado para practicar en Maryland o en cualquier otro estado. La música se torna más ominosa mientras la cámara recorre viejas fotografías del orfanato de Baltimore, deteniéndose en los rostros de niños que pronto desaparecerían de la historia. Incidentes similares ocurrieron en Connecticut en 1909 y en Massachusetts en 1910. La narradora continúa. Las preocupaciones locales sobre niños desaparecidos o actividades inusuales en los orfanatos siempre se enfrentaban con la misma respuesta: una visita personal de un miembro de la familia Winslow, acompañada de documentación aparentemente impecable y, a menudo, una generosa donación a causas cívicas locales. En cada caso, las investigaciones se abandonaban. La escena transita a una vieja fotografía de un grupo de hombres bien vestidos sentados alrededor de una mesa de comedor formal. Los Winslow no solo eran ricos, eran influyentes.
Theodore Winslow, recibía regularmente a senadores, jueces y comisionados de policía en su finca. Sus retiros anuales de caza eran atendidos por algunos de los hombres más poderosos de América. Cuando la familia Winslow quería que algo se manejara discretamente, tenían la influencia para hacer que ocurriera. La cámara muestra un diario desgastado abierto que revela entradas manuscritas. En 1911, una enfermera llamada Sarah Mitchell comenzó a trabajar en el hogar Winslow en Providence, Rhode Island, algo inusual entre el personal. No había sido seleccionada personalmente por la familia, sino que fue contratada temporalmente durante un brote de fiebre escarlata. Durante sus 3 meses de empleo, mantuvo un diario que proporciona uno de los pocos relatos internos de la vida dentro de un orfanato Winslow. La cámara muestra páginas del diario, mientras una voz femenina diferente lee extractos. 14 de abril de 1911. Llegué al hogar Winslow hoy. El edificio es impresionante, mucho mejor equipado que cualquier hospital en el que he trabajado. Los niños parecen bien alimentados y vestidos. El personal es muy formal, casi excesivamente. La matrona, la señora Winters, me observó constantemente durante la orientación. 27 de abril de 1911. Algo extraño hoy. 3 niños fueron llevados al ala este para exámenes especiales por el Dr. Lambert. Cuando ofrecí ayuda, me dijeron firmemente que no era necesaria. Los niños no regresaron a sus dormitorios esta noche. 2 de mayo de 1911. Pregunté a la señora Winters sobre los 3 niños. Me dijo que habían sido transferidos al hogar Winslow en Boston, donde el tratamiento para su condición es más avanzado. No se había mencionado esta posibilidad cuando fueron llevados a los exámenes. 18 de mayo de 1911. Más niños llevados al ala este. 5 esta vez. Siempre los más saludables, lo que parece extraño si requieren atención médica especial. 3 de junio de 1911. Mencioné mis preocupaciones al Dr. Lambert hoy sobre la transferencia de niños sin documentación adecuada. Se puso bastante agitado. Dijo que todo el papeleo se manejaba a nivel administrativo y que mi enfoque debía permanecer en los casos de fiebre escarlata. Más tarde encontré a la señora Winters revisando mis pertenencias personales en los cuartos del personal. 10 de junio de 1911. Algo está muy mal aquí. Conté las camas y los dormitorios. 17 niños han desaparecido desde mi llegada. Todos, supuestamente, transferidos. No han llegado nuevos niños, a pesar de que la señora Winters mencionó varias veces la expectativa de nuevas admisiones. Mañana tengo la intención de... Las entradas del diario terminan abruptamente mientras la voz de la narradora regresa. La entrada final en el diario de Sarah Mitchell queda incompleta. Según los registros de empleo, dejó el orfanato al día siguiente, 11 de junio de 1911, sin previo aviso. No existe ningún registro adicional de Sarah Mitchell. Sin entradas en censos, sin certificado de matrimonio, sin certificado de defunción, como los niños por los que había comenzado a preocuparse. Simplemente desapareció. La escena transita a una estación de policía moderna donde un detective de aspecto serio examina archivos antiguos. Detective Michael Torres, Unidad de Casos Fríos, Policía Estatal de Rhode Island. El subtítulo lo identifica. Reabrimos una investigación sobre los orfanatos Winslow en 2015, después de que el libro de la doctora Halbrook atrajera la atención nacional al caso. El detective Torres explica: el Estatuto de Limitaciones no aplica a ciertos crímenes, incluyendo el asesinato, y la escala de las desapariciones ciertamente justificaba una nueva mirada. Lo que encontramos, o más bien, lo que no encontramos, fue perturbador. Gesticula hacia los archivos frente a él. En circunstancias normales, incluso de hace un siglo, esperaríamos encontrar algún rastro documental, certificados de defunción, registros de adopción, documentación de transferencia entre instituciones.
pero es como si alguien eliminara sistemáticamente cada rastro de estos niños de los registros oficiales. Y no solo de los niños. Docenas de miembros del personal también parecen haber desaparecido. La minuciosidad de esto sugiere recursos e influencia que van mucho más allá de lo que incluso una familia rica debería haber sido capaz de lograr. La cámara recorre fotografías de los 12 orfanatos Winslow en su apogeo, estructuras imponentes de ladrillo y piedra con terrenos bien cuidados. Entre 1897 y 1912, la Fundación Caritativa Winslow gastó el equivalente a más de 400 millones en el dinero de hoy en construir y operar sus orfanatos, explica la narradora. Una suma astronómica para el trabajo caritativo en esa era. ¿A dónde fue realmente todo ese dinero? ¿Y qué pasó realmente dentro de esos muros? La escena cambia para mostrar planos y diseños arquitectónicos de los orfanatos. Una pista inquietante proviene de examinar los planos arquitectónicos originales de los orfanatos. La narradora continúa. En 2017, un equipo de investigación de la Universidad de Boston logró localizar los planos completos de 5 de las 12 instituciones. Lo que encontraron tiene implicaciones perturbadoras. La cámara se acerca a secciones de los planos, mientras una nueva experta comienza a hablar. Durgeroda Elena Vázquez, historiadora arquitectónica, Universidad de Boston. El subtítulo dice: estos edificios fueron diseñados con características que parecen desconcertantes para orfanatos, explica la doctora Vázquez, señalando áreas específicas de los planos, niveles de sótano extensos con refuerzos inusuales, sistemas de agua y electricidad separados para diferentes salas, salas de calderas sobredimensionadas y, en 3 de los 5 conjuntos de planos que examinamos, había pasajes ocultos que conectaban las áreas administrativas con los dormitorios de los niños, pasajes no visibles desde los corredores principales. Mira directamente a la cámara, su expresión grave. Lo más preocupante fueron las modificaciones hechas a los diseños originales. En cada caso, los planos fueron alterados para añadir instalaciones de sótano más extensas después de que la construcción ya había comenzado. Theodore Winslow aprobó personalmente estos cambios a un costo adicional considerable. La música se vuelve más intensa mientras la cámara recorre viejas fotografías de puertas y corredores de sótanos. Pero quizás la evidencia más escalofriante proviene de los últimos días del sistema de orfanatos Winslow. La narradora dice que en junio de 1912, un incendio estalló en el hogar Winslow en Hartford, Connecticut. El fuego comenzó en medio de la noche y se propagó con una velocidad inusual. Para la mañana, el edificio estaba completamente destruido. Fotografías históricas de las secuelas del incendio llenan la pantalla. Ruinas ennegrecidas, bomberos y curiosos reunidos alrededor de los restos humeantes. Los informes oficiales enumeraron 17 víctimas, 12 niños y 5 miembros del personal. Sin embargo, los registros de admisión indicaban que 73 niños deberían haber estado residiendo en ese momento junto con 22 miembros del personal. La discrepancia fue explicada por una declaración de Victoria Winslow, quien dijo a las autoridades que la mayoría de los niños y el personal habían sido evacuados el día anterior debido a renovaciones planificadas. La cámara se acerca a una fotografía de periódico de Victoria Winslow hablando con oficiales en la escena del incendio. Su rostro compuesto, pero su postura rígida. Nunca se presentó documentación de esta evacuación. Nadie se presentó para confirmar haber recibido a los niños o al personal transferidos. Una vez más, docenas de personas habían desaparecido sin dejar rastro. La escena transita para mostrar titulares de prensa del verano de 1912. Segundo orfanato. Winslow se quema en un incendio misterioso. Fuego destruye el hogar Winslow de Filadelfia. Investigación iniciada. Tercer orfanato. Winslow perdido por incendio. Se sospecha de incendio provocado. Dentro de los 2 meses posteriores al incendio de Hartford, 3 orfanatos Winslow más fueron destruidos por incendios. En cada caso, el número oficial de víctimas fue sorprendentemente bajo,
con la familia Winslow, afirmando que la mayoría de los residentes habían sido transferidos antes de los incendios. Para septiembre de 1912, los 8 orfanatos restantes habían sido cerrados apresuradamente, con todos los niños supuestamente transferidos a otras instituciones. La cámara muestra un retrato formal de Theodore Winslow en sus últimos años, su expresión severa e ilegible. Theodore Winslow murió de un derrame cerebral en octubre de 1912, solo semanas después del cierre del último orfanato. Su funeral fue atendido por senadores, un juez de la Corte Suprema e incluso el vicepresidente de los Estados Unidos. Los obituarios de los periódicos elogiaron su legado filantrópico, con solo algunas menciones a la desafortunada serie de accidentes que habían afectado sus obras caritativas. La pantalla muestra el mausoleo de la familia Winslow, una estructura imponente de mármol y granito. Eleanor Winslow sobrevivió a su esposo solo por 4 meses, sucumbiendo a lo que se describió como agotamiento nervioso en febrero de 1913. Sus hijos, Frederick, Victoria y Charles, heredaron una de las mayores fortunas de América. Dentro de un año, los 3 habían abandonado los Estados Unidos, trasladándose a Europa solo meses antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Aparecen fotografías que muestran a los hermanos Winslow en entornos europeos. Frederick en Londres, Victoria en París, Charles en Suiza. Los hermanos Winslow nunca regresaron a América. Vivieron sus vidas en lujo por toda Europa, manteniendo su distancia del país donde su familia había construido y perdido su reputación. Ninguno de ellos se casó ni tuvo hijos. La última sobreviviente, Victoria, murió en Ginebra en 1972 a la edad de 89 años, llevándose consigo cualquier secreto que poseyera. La escena regresa a la doctora Holbrook en su sala de estar. El aspecto más inquietante de este caso no es solo la desaparición de los niños, dice, sino el esfuerzo meticuloso que se invirtió en borrarlos de la historia. Alguien se tomó enormes molestias para eliminar a estos niños de registros que deberían haber estado almacenados en múltiples ubicaciones. Esto no fue solo negligencia o mala teneduría de registros. Fue deliberado y sistemático. La cámara transita a tomas modernas de los sitios donde alguna vez estuvieron los orfanatos Winslow. Algunos son ahora parques. Otros han sido reurbanizados con nuevos edificios. Algunos permanecen abandonados. En 2018, comenzaron excavaciones arqueológicas en el sitio del orfanato Winslow original, en Millfield. La narradora explica: lo que los investigadores encontraron bajo las ruinas envió ondas de choque a través de las comunidades histórica y forense. La escena muestra una excavación arqueológica en progreso, con investigadores excavando cuidadosamente un área detrás de lo que habría sido el edificio principal del orfanato. El doctor Thomas Wright, arqueólogo forense, Universidad de Massachusetts, aparece en pantalla. No esperábamos encontrar mucho, explica el doctor Wright, de pie, al borde de la excavación. Nuestro radar de penetración terrestre había mostrado algunas anomalías estructurales bajo lo que habría sido el área del patio. Así que inicialmente buscábamos características arquitectónicas no mostradas en los planos originales. Lo que encontramos, en cambio, fueron restos humanos. La cámara muestra unidades de excavación cuidadosamente marcadas con investigadores documentando meticulosamente sus hallazgos. Hasta la fecha, hemos recuperado los restos de 47 individuos solo de este sitio. Continúa el Dr. Wright, su expresión grave. Todos niños, con edades que varían de aproximadamente 3 a 16 años. Lo más perturbador es que muchos muestran evidencia de procedimientos quirúrgicos que no tienen propósito terapéutico. Podemos identificar incisiones precisas en el cráneo y la columna vertebral, evidencia de extracción de tejidos y órganos, modificaciones extrañas en los huesos largos. Estos no eran tratamientos médicos, eran algo completamente diferente.
La cámara recorre mesas de laboratorio donde los investigadores examinan pequeños huesos con un cuidado minucioso. La doctora Sarah Keller, antropóloga forense, una nueva experta, es presentada. La precisión de las modificaciones en estos restos es lo que resulta más inquietante, explica la doctora Keller, señalando características específicas visibles bajo aumento. Estos no eran procedimientos rudimentarios. Fueron realizados con herramientas sofisticadas y un conocimiento anatómico considerable. Algunas de las técnicas parecen haber sido experimentales por naturaleza, probando diferentes enfoques, diferentes métodos de acceso a ciertas áreas del cuerpo. Hace una pausa, claramente perturbada por sus propios hallazgos. Basado en la evidencia, estos niños no murieron de causas naturales. Fueron sometidos a procedimientos sistemáticos que ninguna práctica médica legítima justificaría, especialmente en niños. La escena transita al detective Torres en la estación de policía. Tras los descubrimientos en Millfield, obtuvimos órdenes para investigar los sitios de otros 3 antiguos orfanatos Winslow, explica. En cada ubicación encontramos restos similares, aunque en números variables. Estamos tratando con lo que parece ser uno de los mayores casos de asesinato infantil organizado en la historia americana. La cámara muestra a investigadores en múltiples sitios, continuando el sombrío trabajo de recuperación. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué? La narradora pregunta mientras la escena cambia a una biblioteca universitaria donde los investigadores examinan documentos antiguos. ¿Qué propósito podría explicar tal abuso y asesinato sistemático de niños? La respuesta puede estar en entender las otras actividades de la familia Winslow durante este periodo. Un nuevo experto aparece en pantalla. Dr. William Foster, historiador de ciencia y medicina, Universidad Johns Hopkins. El final del siglo XIX y principios del siglo XX fueron un momento pivotal en la investigación médica. El Dr. Foster explica. La teoría de los gérmenes era relativamente nueva. La cirugía de trasplantes estaba en su infancia. La comprensión del desarrollo humano y la neurología era primitiva para los estándares de hoy, y los marcos éticos que gobiernan la investigación médica, hoy, simplemente, no existían. Gesticula hacia libros de texto médicos y revistas de la época. Lo que sí sabemos es que Theodore Winslow, a pesar de su persona pública como empresario y filántropo, tenía un profundo interés en la investigación médica. Donó extensamente a escuelas de medicina e institutos de investigación. Y lo más revelador, en 1895, 2 años antes de abrir su primer orfanato, estableció el Instituto Winslow para Estudios Biológicos Avanzados, una instalación de investigación privada con médicos y científicos reclutados de todo el mundo. La cámara muestra fotografías de un elegante edificio de piedra, rodeado de terrenos bien cuidados con un grupo de hombres de aspecto serio, en atuendos formales de pie, en sus escalones. El Instituto Winslow operaba con prácticamente ninguna supervisión. El doctor Foster continúa. Su trabajo nunca se publicó en revistas médicas principales. Sus investigadores nunca participaron en conferencias científicas. Sin embargo, consumía enormes cantidades de fondos y empleaba a docenas de especialistas que efectivamente desaparecieron de la comunidad científica una vez que se unieron al instituto. La escena regresa a la doctora Holbrook. Cuando juntas estas piezas, los orfanatos recolectando a miles de niños, la desaparición de esos niños, el Instituto Winslow realizando investigaciones secretas, y ahora el descubrimiento de restos que muestran evidencia de experimentación quirúrgica, emerge una imagen aterradora. Dice, estos orfanatos no eran instituciones caritativas. Estaban proporcionando sujetos humanos para experimentación a escala industrial. La música se torna más sombría mientras la cámara recorre fotografías de los niños huérfanos. Sus rostros solemnes, sus destinos, ahora haciéndose claros. Pero incluso esta sombría conclusión no explica el alcance total de lo que encontramos. Continúa la narradora.
El número de restos descubiertos en los sitios de los orfanatos representa solo un pequeño porcentaje de los niños que desaparecieron. ¿Qué pasó con el resto? La escena cambia a otra experta, la doctora Rebecca Cohen, historiadora médica, Universidad de Yale. Hay una posibilidad perturbadora que surge de los registros fragmentarios que hemos logrado recuperar del Instituto Winslow. La doctora Cohen explica: parece que estaban particularmente interesados en la compatibilidad y el rechazo de tejidos, conceptos fundamentales en la medicina de trasplantes, pero décadas antes de que se realizaran los primeros trasplantes de órganos humanos exitosos. Gesticula hacia diagramas y notas recuperadas de los archivos del instituto. Los patrones que estamos viendo sugieren que estaban realizando pruebas extensas para identificar donantes compatibles entre los niños de los orfanatos, esencialmente tratándolos como un banco de tejidos vivo. La implicación más perturbadora es que podrían haber estado recolectando órganos y tejidos para trasplantarlos a pacientes ricos. La cámara se acerca a un documento parcial que menciona la integración exitosa de tejido donante y la supervivencia extendida del receptor. La tecnología para el trasplante de órganos exitoso no existía en ese momento, continúa la doctora Cohen. Pero eso no significa que no lo estuvieran intentando. Y dados los recursos a su disposición, podrían haber hecho avances que no fueron compartidos con la comunidad médica más amplia. Avances construidos sobre un sufrimiento impensable. La escena transita para mostrar hogares elegantes y reuniones sociales de la élite rica de principios del siglo XX. Durante este mismo periodo, el círculo social de los Winslow incluía a algunas de las personas más ricas y poderosas de América y Europa. La narradora explica: industriales envejecidos, aristócratas con fortunas familiares, políticos al final de sus carreras, muchos de los cuales habrían tenido un gran interés en extender sus vidas o tratar condiciones que la medicina de la época no podía abordar. La cámara recorre fotografías de fiestas lujosas en la finca Winslow, los invitados ancianos pero elegantemente vestidos, sus expresiones sugiriendo privilegio y derecho. Los registros indican que el Instituto Winslow mantenía salas de tratamiento privadas en un ala separada. La narradora continúa: los visitantes llegaban discretamente, permanecían por periodos que iban desde días hasta semanas, y se iban sin registro público de su visita. Entre los visitantes del instituto estaban al menos 3 senadores, un gobernador, varios nobles europeos y numerosos líderes empresariales, todos envejeciendo, todos ricos, todos dispuestos a pagar generosamente por tratamientos que no podían recibir en ningún otro lugar. El detective Torres aparece nuevamente, luciendo preocupado. Encontramos registros financieros que sugieren pagos a la Fundación Winslow que superan con creces las donaciones caritativas normales, explica. Algunos individuos hicieron contribuciones de lo que hoy serían millones de dólares, a menudo coincidiendo con sus visitas al instituto. Estas no eran donaciones, eran pagos por servicios prestados. La escena muestra a investigadores examinando libros de contabilidad y documentos financieros. La escala de esta operación fue extraordinaria, dice la narradora. Miles de niños procesados a través de los orfanatos, cientos de miembros del personal involucrados en varios niveles, docenas de clientes ricos recibiendo tratamientos experimentales. Todo ello escondido detrás de una fachada de filantropía que engañó a toda una nación durante 15 años. La doctora Holbrook regresa a la pantalla. Lo que hace que este caso sea tan importante de entender, más allá del puro horror, es cómo ilumina las posibilidades más oscuras de la riqueza y el poder operando sin responsabilidad. Dice: los Winslow crearon un sistema donde los niños, los miembros más vulnerables de la sociedad, podían ser explotados, experimentados y desechados sin consecuencias. Y casi se salieron con la suya completamente. La cámara regresa a la excavación arqueológica en Millfield, donde el trabajo continúa mientras los investigadores descubren más restos. En 2023,
La investigación se expandió para incluir los terrenos de la antigua finca Winslow, explica la narradora. Usando radar de penetración terrestre y perros rastreadores de cadáveres, los investigadores identificaron múltiples áreas de interés en la propiedad de 200 acres. La pantalla muestra a equipos trabajando metódicamente en terrenos boscosos, marcando áreas para excavación. Lo que encontraron sugiere que la finca misma podría haber sido el destino final para muchos de los niños desaparecidos. La narradora continúa mientras la cámara muestra a equipos forenses excavando cuidadosamente un área grande. Hasta la fecha, los investigadores han recuperado los restos de más de 300 individuos enterrados en tumbas sin marcar en la propiedad, la mayoría de ellos niños, pero también incluyendo adultos que podrían haber sido miembros del personal del orfanato. El detective Torres aparece nuevamente, de pie, al borde del sitio de excavación. Esto es ahora oficialmente la fosa común más grande descubierta en la historia moderna de América, dice, su voz tensa con emoción contenida. Y según las encuestas de radar, solo hemos excavado aproximadamente el 20% de las áreas de entierro potenciales en la propiedad. El conteo final podría estar en los miles. La escena transita a un laboratorio donde los investigadores examinan artefactos recuperados, pequeños objetos personales encontrados con los restos. La doctora Jennifer Oakes, científica forense. Una nueva experta es presentada. Estamos encontrando efectos personales con algunos de los restos, clips para el cabello, botones, ocasionalmente joyas o medallas religiosas, explica la doctora Oakes, mostrando varios artículos pequeños cuidadosamente preservados en contenedores de evidencia. Esperamos que estos puedan ayudarnos a identificar a algunas de las víctimas, especialmente cuando se combinan con el análisis de ADN y los registros detallados de ingreso de los orfanatos. La cámara muestra a un equipo trabajando con computadoras y equipos de laboratorio. El esfuerzo de identificación es el más grande de su tipo jamás emprendido, explica la narradora. Usando técnicas avanzadas de ADN, los investigadores están intentando hacer coincidir los restos con posibles descendientes de las familias de los niños desaparecidos. Una tarea desafiante, dado que la mayoría de estos niños eran huérfanos con pocos parientes conocidos. La escena cambia a Catherine Reeves, la genealogista que primero comenzó a investigar las desapariciones. Cada niño que entró en esos orfanatos tenía una historia, tenía una familia, en alguna parte. Dice, la emoción evidente en su voz. Incluso, si sus padres estaban muertos, muchos tenían hermanos, primos, tías y tíos que perdieron su rastro. Cada uno de estos niños representa una rama de un árbol genealógico que fue cortada violentamente. Al identificarlos, no solo estamos resolviendo un misterio histórico, estamos restaurando conexiones que fueron cortadas hace un siglo. La cámara muestra una pared de fotografías, las fotos de ingreso de los niños de los orfanatos Winslow, sus rostros solemnes, sus futuros desconocidos. Hasta la fecha, 17 conjuntos de restos han sido identificados positivamente a través de la correspondencia de ADN con descendientes de sus familias, dice la narradora. Entre ellos estaba William Reeves, el bisabuelo de Catherine, cuyos restos fueron recuperados de la finca Winslow en 2024, 121 años después de que entró en el sistema de orfanatos. La escena regresa al presente, mostrando la antigua finca Winslow, ahora transformada en un sitio conmemorativo. Marcadores de piedras simples están dispuestos en filas, cada uno representando a un individuo recuperado. Los visitantes caminan lentamente entre ellos, algunos dejando flores o pequeños recuerdos. La investigación continúa tanto en la evidencia forense como en el registro histórico, explica la narradora. Muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Cuántas personas sabían lo que estaba sucediendo? ¿Cómo mantuvo Winslow el secreto a tal escala? ¿Continuaron sus hijos prácticas similares en Europa después de huir de América? La doctora Holbrook aparece una última vez. El caso Winslow
nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre la riqueza, el poder y de lo que los humanos son capaces de hacerse unos a otros. Dice, es fácil distanciarnos de este horror pensando que ocurrió en una época diferente, bajo circunstancias diferentes, pero las condiciones que lo hicieron posible, la extrema concentración de riqueza, poblaciones vulnerables con pocas protecciones y personas influyentes que creen que sus deseos superan la humanidad de los demás. Esas condiciones no han desaparecido. La cámara recorre lentamente el sitio conmemorativo mientras cae el crepúsculo, los marcadores proyectando sombras largas. La historia de los orfanatos Winslow no es solo un misterio histórico, concluye la narradora. Es una advertencia sobre lo que puede suceder cuando fallamos en proteger a los más vulnerables entre nosotros. Los niños que desaparecieron en este sistema merecían algo mejor que convertirse en sujetos sin nombre en los experimentos de una familia rica. Merecían ser niños, crecer, vivir sus vidas. Como mínimo, merecen ser recordados. La pantalla muestra una sola vela siendo encendida junto a uno de los marcadores. Mientras cae la oscuridad, la búsqueda de respuestas continúa. Los esfuerzos de identificación siguen adelante y lentamente, nombre por nombre, los niños de los orfanatos Winslow están siendo encontrados al fin. No vivos, como sus familias podrían haber esperado, pero al menos ya no perdidos en la historia. La cámara se aleja para mostrar cientos de velas ahora encendidas en el sitio conmemorativo. Puntos de luz en la oscuridad creciente. Mientras la pantalla se desvanece a negro, aparece un texto final. Entre 1897 y 1912, se estima que 3.000 niños desaparecieron a través del sistema de orfanatos Winslow. Hasta la fecha, se han recuperado 682 conjuntos de restos, con las excavaciones continuando. El caso Winslow sigue siendo la mayor desaparición masiva sin resolver en la historia americana.